variable, luego se hizo la tabla de frecuencias, hicimos los intervalos, este y este, ¿sí? Mejor junto, finalmente son dos de intervalos. Después, no sé si recuerdo, creo que sí vimos los histogramas, cómo hacer un histograma. Y después venía esta parte, que es el cálculo de las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, es decir, cálculo de moda, mediana, varianza y desviación. Sí, profesor. Utilizando esta ecuación. Ah, ok. En la que sí me explicó hasta los cuartiles y percentiles fue, pero en el de discreta. En el primero, en el discreto, en ese sí es donde vimos, en las cuantitativas discretas sí vimos hasta las medidas de posición, pero en otro no. Okay. Sí, hay que tener claro esa parte. A ver, exactamente. Activas continuas. Porque, por ejemplo, la edad. Aquí, por ejemplo, si hablamos de edades, aquí estamos hablando de edad de 50 personas y yo, por ejemplo, tengo un 4, pero también puedo tener un 5, puedo tener un 6, un 7. Sí, puedo tener personas con 5 años, 2 meses, 5 años, 3 meses, 5 años, 5 meses, ¿sale? Es decir, hay un número entre el 5 y el 4, no necesariamente vamos del 5 al 4. Y en las discretas, que fue lo primero que vimos esto, ¿sí? Es un resultado de un curso, de evaluación de un curso que solo puede tener o 0, de 0 a 5, o sea, no puede tener 0.5, 1.2, o tiene 0, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4, o tiene 5, pero no puede tener 4.5. Esa es una cuantitativa discreta. La cuantitativa continua es esta. Sí, yo le decía, son edades, pero yo ahí tengo, por ejemplo, 4 años, pero también si lo hago, digamos, la encuesta o hago la obtención de información más a detalle, pues podría ser las con 4 años, un día, 4 años, 2 días, 4, 3 meses, 4 años, 2 meses. Eso es la diferencia entre una cualitativa y cuantitativa. O sea, continua, perdón. ¿Sale? Entonces, de esto vimos esto. Sí, yo me recuerdo que vimos esta tabla. Identificamos el tipo de variable, identificamos cómo calcular los intervalos, ya, utilizando el criterio de Sturges, que fue esto. Aquí no recuerdo si se les quedó completar la tabla, la verdad es que no me acuerdo exactamente si se les quedó a ustedes, porque este ejercicio que tengo aquí solo se hizo estas frecuencias o porcentajes con un solo intervalo, que sería este, pero cambia cuando nosotros cambiamos los intervalos, ¿sale? Pues hasta ahí recuerdo que vimos, inclusive recuerdo que vimos los histogramas, ¿sí? Hasta ahí, si mal no recuerdo. Y sí, efectivamente, su compañero Oscar me mandó un mensaje preguntándome cómo calculábamos la X, porque aquí en realidad no tenemos una X, tenemos intervalos. Y entonces ahí es cuando pues ya resulta un problema, ¿no? ¿Vale? Sí, entonces vamos a ver esto y ustedes, por lo que me acaba de decir su compañero, no lo hemos visto, lo vemos y cumple ese ejercicio que se pone ustedes tener hasta la parte de los histogramas, ¿ok? Entonces, para esta variable necesitaríamos 4 y 5. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Bien, entonces vamos viendo. Ahora, cuando tenemos variables cuantitativas continuas, como no tenemos precisamente una X, aquí la estamos marcando, es necesario encontrarla y una forma de hallar, o una ayuda más bien, poder calcular de tendencia central y dispersión de datos agrupados. Estos datos ya están agrupados, están agrupados en intervalos, ¿ok? Entonces, para eso nosotros nos apoyamos de una
variable nueva que se conoce como, o un valor nuevo más bien, que se conoce como marca de clase, que es el valor X que nos haría falta para poder calcular la media. Esta es la media, aquí le voy a poner, ¿vale? Entonces me dice que la media aritmética es la suma de todas las X entre N, cuando son datos no agrupados. Cuando son datos agrupados, es la suma de todas las X multiplicadas por su N, o sea, por su frecuencia absoluta. Pues yo aquí tengo la frecuencia absoluta primero, tengo que apoyarme de esta tabla, y aquí me dice que necesito los intervalos, aquí están los intervalos. Digamos, los valores, y tengo las frecuencias absolutas, también las tengo en esta tabla. Aquí tenemos la N minúscula. Okay. Después me hace falta una X, pero aquí nos dice que la X, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, se llama marca de clase. No es otra que el valor intermedio de cada intervalo. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la marca de clase de intervalo de 0 a 5? 2.5. 2.5. Y el de 5 a 10 sería 5, 12.5, 17.5, 22.5 y 27.5, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mis valores X, que son las marcas de clase. Y entonces ahora sí ya podría calcular la media. Y la media me dice que, decimos, ahí lo tenemos, es todas las X por todas las Y. Perdón, todas las X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Pues tengo que calcular una tabla adicional, y aquí una columna N por X, y aquí tengo la N y aquí tengo la X. Entonces, este es igual a esta N, esta X, y lo que hacemos es jalar la operación. ¿Sale? Entonces, ya puedo calcular el valor de la media. Aquí está el valor de la media, y me dice que la media es la sumatoria, entonces necesito hacer esta suma. Este es igual a la suma. Y ahí está. Entonces ahora sí, aquí aplicamos la ecuación y me dice que la media es igual a la sumatoria, o sea, esta, entre el número de datos. El número de datos en este caso es 50. ¿Sí? Aquí lo podemos comprobar. Esta sería la N mayúscula, que sería el número de datos. Entonces tomamos la suma de las frecuencias absolutas. Y eso me va a dar 50. ¿Okay? Y aquí ya tenemos un valor, y lo que dijimos, las medidas de tendencia central lo que hacen es resumir un valor, un grupo de datos en un valor. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice entonces es que este conjunto de datos, en promedio, el valor es 16.1. ¿Sale? Y ahí ya estamos resumiendo un grupo de datos en un número. ¿Vale? Bien. Creo que hasta aquí no había problema. Lo único que nos hacía falta el valor X, que no teníamos, pero ya teniéndolo, pues ya no hay mayor problema. Ok. Después vamos a calcular. Dejamos la moda y la mediana para más adelante porque necesitamos otro punto, pero pues ya que está con la tabla, vamos a calcular la varianza. La varianza que se conoce como S cuadrada o sigma cuadrada, igual a todo esto, y es exactamente lo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Teniendo la X ya puedo calcularla. Pues aquí dice que yo necesito
La multiplicación de n por x al cuadrado, aquí tengo x y aquí tengo n, y pues solamente quedaría elevarla al cuadrado. Entonces aquí dice que es n, se multiplica a x, o sea, perdón, este modo, potencia de este número al cuadrado. Y ahí está. Ahí ya tenemos toda esa ecuación de la multiplicación de la n por la x al cuadrado. Damos una suma. Necesitamos una suma, eso nos dice la ecuación, aquí nos dice la sumatoria de esa multiplicación entre el número total de datos menos la media. Entonces la varianza me dice que va a ser igual a suma exacta, igual a esta, entre, que es el número total de 2, restarle la media, ¿no? Menos la media al cuadrado, o sea, menos esta, perdón, potencia, menos esta, cuadrado. Ahí está. Creo que sí, sí. ¿Vale? Y ya obteniendo la varianza, pues lo que voy a usar es, lo que me sirve, vamos a hacer la desviación estándar, y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz de la varianza. 4. ¿Vale? Y entonces ahí ya tenemos, ¿qué interpretación tenemos? Ya lo dijimos, de un grupo de datos que tengo de 50 personas, la edad promedio es 16. También me dice que entre los datos y la media, la desviación se presenta desde 8.4 años. ¿Okay? Entonces, eso a mí me sirve es para poder conocer, por ejemplo, ahorita la variación que hay entre edades. Pero en un proceso también me puede servir para identificar qué tan alejados están los datos entre ellos. Sí, existen otras herramientas más específicas que son medidas de dispersión, que nos apoyan más con información, pero esto ya nos da un panorama general de lo que puede estar pasando en mi proceso. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo sacó la marca de clase, profe? ¿Perdón? ¿Cómo obtuvo la marca de clase? En la marca de clase, aquí lo dice, es el valor intermedio entre el valor intermedio del intervalo. ¿Sí? Aquí yo tengo un intervalo que va de 0 a 5. ¿Cuál sería la mitad? ¿Cuál sería la mitad de la distancia entre 0 y 5? 2.5, ¿no? ¿Cuál sería la mitad? Sí, adelante. Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería la mitad de 5 a 10? Pues 7.5, y así se marca. Por eso se conoce como valor intermedio de cada intervalo. ¿Sale? Si yo tuviera, vamos a dejar para ponerlo a lo mejor más claro, si alguna. Si yo tengo un intervalo de 6 a 12, ¿cuánto sería mi marca de clase aquí? ¿Cuál sería mi marca de clase de este intervalo? ¿Sí lo están viendo? 9. ¿Perdón? 9. 9. ¿Sí? Es la mitad, ¿no? Entre los dos datos. ¿Sí quedó claro? Sí. Okay.
Vamos para que no haya. Entonces, ¿hasta aquí algún problema? Creo que no, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que ya habíamos hecho, solo que les decía nos hacía falta el valor X, que bueno, ya ubicamos con la marca de clase. ¿Vale? Ok. Seguimos. Entonces, ahora sí vamos con una que nos había faltado, que fue la moda. Sí, la moda, de acuerdo al concepto, nos dice que para un conjunto de datos la moda es el valor que se repite más veces. ¿Sale? Cuando vimos variable cuantitativa discreta, pues muy fácil porque lo voy a cambiar. Dicen cuando ya se ve el otro. ¿Ya está viendo el otro? Sí. Ok, aquí tenemos un valor X que puede ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Y aquí tengo una frecuencia absoluta que es el número de veces que se presenta este valor. Y aquí pues no hay mayor problema, de hecho lo hicimos con el máximo y mínimo. Nos dimos cuenta que en este caso el máximo número es 1, o sea, el 1 se repite 15 veces. Y esa sería mi moda. Ok, vamos a la variable cuantitativa continua. Regresamos a esta tabla. Y aquí podemos ver que efectivamente también tengo un número mayor en la n minúscula, pero el detalle es que aquí yo no tengo un valor, sino tengo un intervalo. Tampoco puede ser 17.5, que es la marca de clase, porque de esos valores, pues yo no tengo ese valor. Eso solo es la mitad de mi intervalo para que pueda calcular la media, ¿sí? Entonces, en realidad no tengo esa información. Para eso, nosotros nos apoyamos de esta ecuación que tenemos aquí, que dice que la moda es igual a E sub B más N sub I más 1 entre N sub I más 1 más N sub I menos 1, todo multiplicado por AI. Y eso pareciera estar complejo, pero en realidad es muy sencillo. ¿Vale? Bien. Vamos a identificar entonces cuáles son estos elementos que necesito para calcularlo, y para eso tenemos esta tabla. Sí, me dice que la moda, la MO es la moda, y me dice que L es el extremo inferior del intervalo en que se encuentra la moda. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo sé cuál es el intervalo que contiene la moda? Ok, pues muy fácil. Volvemos a este concepto. Tomamos de la frecuencia absoluta el valor más grande, ¿sí? Y lo que hacemos es ubicarlo en su intervalo. Entonces, quiere decir que entonces que yo estoy marcando en azul, si lo ven, que estoy marcando en azul es mi intervalo, que contiene el mayor número de datos. Y a ese intervalo se le conoce como intervalo modal. ¿Vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Porque aquí me dice, la E es el extremo inferior del intervalo en el que se encuentra la moda. ¿Cómo sé dónde se encuentra la moda? Pues lo que hago es buscar en esta tabla de la frecuencia absoluta el valor más alto. El valor más alto es 11, y entonces me voy al intervalo, y aquí está. Este intervalo se conoce como intervalo intermodal. ¿Sale? Sí, quedó clara esa parte, o hay alguna duda con respecto a cómo identificar el intervalo modal. Sí. Seguimos, entonces ya conozco cuál es mi intervalo, por tanto ya sé cuál es mi extremo. Y ahorita lo vamos a ubicar, ¿no? Luego me dice que la N es la frecuencia absoluta, ya sabemos, aquí está la tabla de frecuencia absoluta. Y me dice que la A es la amplitud del intervalo en el que está la moda. Sí, ya tengo el intervalo donde está la moda, que es este. Entonces, en realidad ya tengo identificados por la posición de estos, ¿no? Ahorita los vamos a ubicar. Y me dice que la I minúscula, o sea, es decir, esta I que tiene la E,
me indica que es el intervalo donde se encuentra la moda. Entonces, si yo junto el extremo inferior con el intervalo donde se encuentra la moda, pues ya obtengo la EI. Y entonces dice que la EI es el intervalo, el extremo inferior. A ver, escúcheme. Es el extremo inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal, dijimos? ¿Me escucharon? De 15 a 20. 20. Ok, 15 a 20. Perfecto. Aquí está. Entonces, ahora va otra pregunta. ¿Cuál es entonces del intervalo modal? Del intervalo modal, ¿cuál es el extremo inferior? El 15. Intervalo. El 15. Efectivamente, ahí está. Ya tengo mi primer dato que es E sub I, que dice que es el extremo inferior del intervalo modal. Este es el intervalo modal, por lo tanto, el extremo inferior es 15. Si dijera el extremo superior, ¿cuál sería? 20. 19. 20. Ok, 20. Entonces, ahora vamos con NI más 1. Me dice que el NI, N ya sé que es la frecuencia absoluta, esta. Y el I más 1 dice que es el intervalo. I más 1 es el intervalo siguiente al que contiene la moda. ¿Cuál sería el intervalo siguiente al que contiene la moda? El 10. A ver, otra vez. 20-25. 20-25. Sí, primero vamos a ubicarlo, porque a lo mejor sí ya alguien lo identifica rápido, pero hay que ubicarlo por partes para que ya después ya ustedes lo hacen rápido. Ok, dice primero que el intervalo siguiente. Este es el intervalo siguiente. Vamos a marcar con un color diferente. Ese es el intervalo siguiente. No sé si lo ven, creo que se tapa, ¿no? Con ese color muy oscuro. Ok, ese es el intervalo siguiente al intervalo modal. Ok, ya identifiqué el I más 1. Ahora me dice que la N es la frecuencia absoluta. Pues ya identifiqué el intervalo y por lo tanto el valor que le corresponde en la N es el, ahora sí, el número 10. ¿Estuvo clara esa parte? Sí, profe. Ok. Luego, entonces, dice ahora, vuelvo a tener un NI, pero ahora menos 1, y ahora el I menos 1 dice que es el intervalo anterior al que contiene la moda. ¿Cuál es el intervalo anterior al que contiene la moda? 15. De 10 a 15. Hablamos del intervalo. Y luego hablaremos del número. Ese es el intervalo anterior. El intervalo que contiene la moda es este, el anterior es este. Ahora, ¿qué? Mismo caso que en el anterior, lo que necesitamos es la N. Pues la N en este caso es 5. 5. NI menos 1 es 5 y NI más 1 es 10. ¿Por qué? Porque la N es esta, pero quien me dice dónde está son los intervalos, ¿sale? Okay. ¿Hasta ahí algún problema? ¿No? Ok. Solo nos falta la A, y la A me dice que es la amplitud del intervalo en el que está la moda. ¿Cuál es la amplitud? Ya sabemos que este es el intervalo que contiene la moda. Ahora, ¿cuál es la amplitud en ese intervalo? Es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre 15 y 20? Eso es la amplitud. 5. 5. Ahí está. Pues ya tengo completos mis datos para poder aplicar esta ecuación. ¿Vale? Ok. Vamos a aplicarla aquí. Y aquí hay dos opciones. O metemos directamente toda la ecuación en una sola celda, o lo hacemos por pasos. ¿Ok? ¿Cómo quieren que se haga? Por pasos, por favor. Por pasos, profe, porfa.
Ok. Perfecto. Entonces aquí está por pasos. Vamos a verlo entonces por etapas. Bien. ¿Alguien quiere entrar, creo? No. Ok. Bien. Entonces, el paso 1, pues va a ser, aquí no hay otra más que ir haciendo por operaciones, ¿no? ¿Cuál sería la operación más simple? Pues hacer la suma, esta suma, ¿no? Ya que tengo esa suma, hago la división y así nos vamos, ¿no? Ok, entonces, primer paso, la suma. Y entonces aquí voy a poner que la suma de quién, pues de ni más 1 y ni menos 1, que son ni más 1 y ni menos 1, ¿ok? Entonces aquí le voy a decir que esta va a ser igual a este. Hoy tengo mi primer paso, que es la suma. ¿Vale? Segundo paso, ya tengo esta suma, pues ahora tengo este valor, voy a hacer la división del ni más 1 entre la suma. ¿Okay? Paso 2, división. ¿Qué voy a dividir? Dice que el ni más 1 entre lo que acabo de sumar. Pues voy a dividir este entre lo que acabo de sumar, que es la celda anterior. Y está. Paso 2, hice la división. Vamos a jalar esta para que no tengamos que... Entonces, ya tengo esta suma, ya tengo esta división. Ahora, pues si ya tengo todo esto, voy a hacer la multiplicación por la A. ¿Okay? Entonces, aquí el paso 3 sería multiplicar. Y la multiplicación será igual a esto que ya tengo de lo anterior por la amplitud, y la amplitud la tengo acá, y ahí está. La tengo. Ya solo me faltaría sumarle al extremo inferior, y ya sería el paso final. El paso, perdón. El paso final sería el extremo que tengo aquí más lo que me salió en el anterior. Y aquí tengo el valor de la moda, ¿sí? Nos dice que de acuerdo a esto el valor que más se repite dentro de ese grupo de datos es 18.3. Redondeándolo pues sería a 18. ¿Vale? Y entonces ahí ya tenemos la moda. Como vieron, pues es muy sencillo aplicando esta ecuación, solamente pues dando prioridad a las ecuaciones o a las operaciones más bien, y se obtiene sin problema, ¿eh? También lo podemos meter acá, decía de un solo paso, meter toda la ecuación y sin problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Sí. Perfecto. Bien. Vamos a meter la ecuación completa para que pues también vayan. Quien lo quiera hacer así, también sin problema. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Dice que esto va a ser igual a amplitud, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar el ni más 1, o sea, este se va a dividir a este n más 1 más n menos 1, ya que lo sumo, lo multiplique por la a. ¿Sí? Ya que lo multiplico por la a, que lo sume al extremo. Y ahí está, ok, un error por ahí, a ver, vamos a ver. Ok, es que aquí es 62. Vamos a ver. Es que este es 61.
está, ¿no? Exactamente lo mismo, sí, aquí nada más sería pues jugar con los paréntesis, ¿no? Eso, sí, solamente priorizar operaciones, lo mismo que fuimos haciendo aquí, pero aquí hacerlo así que de un solo golpe, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es exactamente lo mismo, entonces, ¿cuál es correcta? Las dos son correctas. ¿Cuál es válida? Las dos son válidas. ¿Cuál eligen hacer? Pues la que ustedes quieren, ¿no? Quieren hacer las dos también. Una forma de comprobar que es su valor. Yo sugeriría que hagan las dos para que primero, si quieren, lo hacen por pasos y ya que lo tienen por pasos, pues lo hacen por toda la ecuación junta y pues les debe dar exactamente lo mismo. Después, con la práctica, pues seguramente ya no tendrán que hacerlo por pasos, ya lo podrán hacer de manera, pues de una sola ecuación, de una sola forma, ¿no? ¿Vale? Bien. Creo que hasta aquí no hay ningún problema, ¿sí? Oscar, que me había preguntado en algún momento. Ok, perfecto. Está, su compañera Maritza, ¿verdad? Ah, sí, sí está. No la he escuchado ahora. No sé si no tiene dudas o no tiene problemas con su audio. ¿Está Maritza por ahí? Parece que no. Le mando un mensaje al chat, que no tiene duda. Ah, ok. No tiene micro, entonces. Perfecto. Bien, entonces, a ver, ¿quién más? Vamos a escucharlos. No he escuchado algunos. A ver, Mauricio Sánchez. ¿Alguna pregunta, Mauricio? Profe, en la parte de la varianza, sí, como que me confundió un poco. Ok. Bien. La varianza. La varianza dice, aquí tenemos esta ecuación, aplica para la varianza. Nosotros nos vamos sobre esta parte que está aquí nada más. ¿Sí? Y me dice que para que yo pueda calcular la varianza, tengo que tener la multiplicación de las n. ¿Cuáles son las n? Las n son estas. Este es n1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las n son estas. Y aquí me dice que tengo que multiplicar cada n por su x, pero su x al cuadrado. Su x es esta, entonces la n por su x, pero la x al cuadrado. Entonces aquí en la ecuación ponemos vamos a ponerlo, el D52, o sea, la n que multiplica esta potencia, pues es elevar al cuadrado, esta, y el 2, pues eso indica que la elevamos al cuadrado. Pues ya la tengo aquí, la ecuación, lo único que hago es recorrerla, y en esta tabla, aquí ya tengo el n por x1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero lo que me pide la ecuación es la suma. Ese sigma indica la suma. Por eso es que aquí hicimos la suma, ¿sí? Y aquí esta suma es esto de arriba que me pide la ecuación, todo esto. Dice que eso lo tengo que dividir entre la n mayúscula, y la n mayúscula son el total de datos, que en este caso es 50. ¿Vale? Ya que hice esa división, le voy a restar la media al cuadrado, y aquí ya tengo la media, ya solo tendría que elevarla al cuadrado, que fue lo que hicimos aquí. Aquí dice que pusimos la suma, aquí lo está marcando, es esta es la 58, luego eso lo dividimos entre 50, y después le restamos la media al cuadrado, ¿sí? Y así obtenemos la varianza. Sí, la varianza, les decía, es una variable que me auxilia para calcular la desviación que hay entre los datos. Para hallar la desviación, solamente sacarla, es la S o sigma, esta que tenemos aquí, y dice que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Si yo ya tengo la varianza aquí, lo único que hago es sacarle raíz a ese dato, y entonces el valor de la desviación es 8.4. ¿Vale? Y les decía, lo que me dice eso es que existe una variación entre datos y la media de 8.4. ¿Sí? No sé si ahora sí ya quedó claro, Mauricio. Sí, profe, ya quedó claro. Vamos a ver ahora a Celso López. A ver, Celso. Escucho.
Sí, profe, todavía. Ok, perfecto, bien. Pues creo que entonces ha quedado claro. Entonces ahora sí, nos vamos a las medidas de posición. Las medidas de posición, lo dijimos en algún momento, es si yo le digo a, por ejemplo, Alejandro Flores, de acuerdo a su peso, vamos a decirlo así, de acuerdo a su peso, Alejandro Flores está en el tercer cuartil de una población de 100 personas. Una muestra de 100 personas. Está en el tercer cuartil, es decir, yo divido al 100 en 4 partes y el tercer cuartil es donde está el peso de Alejandro. Eso quiere decir que, pues como Alejandro, hay otras 75 personas que pesan igual o están dentro del mismo rango. ¿Sí? Hay dos cosas. ¿Vale? Cuando es un solo dato, cuando todos pesan igual, pues decimos que Alejandro pesa lo mismo que otras 74 personas, es decir, 75 personas pesan lo mismo. Eso sería cuando son datos no agrupados. Cuando son datos agrupados, como lo que vimos es que ponemos intervalos, entonces sería, de acuerdo al peso de Alejandro, él está en el intervalo a lo mejor de 70 a 75 kilos, ¿sí? Es decir, está en el tercer cuartil. El 75% de personas pesan en un rango parecido al de él. Sí, para eso me sirven los cuartiles o las medidas de posición. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora precisamente es calcular los cuartiles, ¿sí? Y los cuartiles, ya lo dijimos, los cuartiles son lo que dividen a 100 en 4 partes. Los percentiles son los que dividen del 0 a 100 en 100 partes. Es decir, si yo digo percentil 10, pues es el 10% o la décima parte de 100. Si yo digo percentil 20, pues es el 20%. O si yo digo percentil 50, percentil 50 es la mitad. Y ahí es cuando ya se conoce como mediana. Y porque recordemos que la mediana es la que divide al grupo de datos en exactamente la mitad, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ok? Pero también lo puedo dividir en 10 partes, de 0 al 100, ¿sí? Y entonces ahora ya no se llaman percentiles, se llamarían deciles. Entonces, son las formas más comunes. Las formas más comunes son percentiles, es división de 100 partes, deciles, que es división de 10 partes, y cuartiles, que es división de 4 partes. ¿Vale? Hay unas que son más comúnmente usadas, que generalmente son los cuartiles, pero yo puedo decir que necesito calcular el percentil 25. ¿Sale? Le voy a poner percentil 25. Y dijimos que el percentil 25, ¿a qué equivaldría si yo lo quiero interpretar de otra forma? 25, ¿qué es del 100? Un cuarto. Una cuarta parte, y entonces también se le conoce como cuartil 1. ¿Vale? Si yo quiero calcular el percentil 50, ¿cuál sería su equivalente? Sería la media. ¿Qué sería? Sí, sería cuartil. Sería el cuartil 2 o segundo cuartil, pero también es la mediana, no la media. ¿Vale? Ok. Creo que sí ya se va entendiendo, ¿no? Si yo digo que quiero calcular el percentil 20, ¿qué sería equivalente al percentil 20? Recuerden, aquí es dividirlo en 100 partes y aquí sería dividirlo en un equivalente, que dijimos que es, si es múltiplo de 10, ¿cuál sería aquí? ¿En cuántas partes estamos dividiendo ahí el 100?
El 10 sería el segundo decil. Sería el decil 2 o el segundo decil. ¿Sí? No sé si esta parte haya quedado clara. Serían, pues básicamente son equivalencias, no hay de otra. ¿Sí? ¿Sí quedó clara esa parte? Perfecto. Bien. Entonces, para que yo pueda calcular, como lo dijimos, tengo intervalos, entonces necesito ubicar primero la posición, ¿sale? Y de acuerdo a esta ecuación que tenemos aquí, nos dice que el percentil K, que es el K, es el que yo quiero ubicar. Si yo le pongo acá 25, sería percentil 25, ¿sale? Y así para cualquier percentil que yo quiera ubicar, que yo quiera conocer su valor. Y me dice que el percentil K va a ser igual a EI, y el EI es igual que en el caso anterior, es el extremo de un intervalo. Más K es el percentil, N es el número de datos, y el 100 pues es un valor. Dijimos, esta es la referencia, por eso es que se toma como referencia el 100, porque se divide en 100 partes. Y aquí tenemos otro igual. Ahora es una N mayúscula I menos 1 por la A, que ya sabemos que es una amplitud, y entre la N y I. ¿Sale? Bien, vamos a ubicarlos igual que en el caso anterior. ¿Sale? Ok. Para eso yo necesito, o hay dos opciones para calcular los percentiles, y unos utilizando frecuencias absolutas. ¿Sí? Y entonces yo construyo esta tabla, frecuencias absolutas, y lo que van a necesitar son intervalos, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Y entonces pues vamos a la tabla, donde los tengamos. Aquí tengo los intervalos, aquí los tengo. Vamos a pasar por acá. Los datos. Los vamos a pasar, también necesitamos la N minúscula. Y necesitamos la N mayúscula, o frecuencia absoluta acumulada. No la tengo aquí, pero tengo otra tabla más arriba y aquí la tengo. Los valores y ahí tengo, ¿sale? Pues ahí ya tengo mi tabla que me va a ayudar a calcular los valores, los percentiles, ¿vale? Aquí yo creo, bueno, considero que no hay dudas, lo único que hicimos fue arrastrar los valores que ya tengo arriba, ¿ok? Para que nos ayude a calcular esta parte, ¿sale? Ok. Luego entonces me dice que yo necesito primero, yo sé que aquí hay percentiles, pero no sé dónde están. Entonces ya esta ecuación ya la habíamos hecho y me dice que L, que es la posición, del percentil. Ese es L. Y me dice que L va a ser igual a K, que es el percentil, ya lo vimos, por N, que es la frecuencia acumulada, es decir, el número de datos entre 100. Entonces, ahora, yo necesito calcular un percentil, o al menos dos. ¿Sí? Entonces, díganme un decil que quieran que calculemos. ¿Qué decil quieren que calculemos? Escuchen, decil. ¿Qué decil quieren que calculemos? El tercer decil. ¿Qué? El decil 3. ¿Bien? Pues ahí ya voy a calcular el decil 3. No sé dónde está. Entonces lo que voy a calcular primero es su posición. Su posición se conoce como L. Y me dice que L, de acuerdo a esto, va a ser acá. K es este. Es K. Y el N, pues es el total, que son 50, ¿no?
Dice, aquí me dice que esto va a ser igual a que es K. Ok, ojo, aquí me dice que es K, el K es en percentiles, no en deciles. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Percentil 30. 30, ok, entonces 30 es igual a 30 igual a 30 porque es en percentiles. 30 por M, que vale 50. N vale 50. El número total de datos. Y todo esto que se divide entre 100. Ok, ahí tengo la posición. Me dice que la posición del decil 3 es en 15. Y ahora, ¿dónde lo veo aquí? Pues por aquí lo veo. A donde tengo criterio. Nos vamos a la N mayúscula y buscamos un número mayor a 15. Aquí sí tenemos un valor igual o mayor a 15. Este es 15. Ahí está. En este caso coincide, ¿no? 15. Ahí está el decil 3. ¿Sale? Bien, vamos a hacer otro. Ahora vamos a calcular un percentil. ¿Cuál percentil quieren que calculemos? Dígame un número de 50 a 100. Bien. Alejandro, dígame un número de 50 a 80. Okay. Nos dice que calculamos el percentil 80. Aquí lo vamos a poner. Es lo mismo que el caso anterior. Primero calculamos la posición. Este ya está en percentiles, o sea aquí ya lo vamos a meter directo. Y me dice que este es igual a 80 por 50 entre 100. Ahí está. Dice que el percentil 80 está en la posición 40. Igual buscamos un número mayor o igual en la columna de N mayúscula. Aquí tenemos un 41. Ahí está el percentil 80. Ok, ya tengo la posición, pero no sé cuál es el valor exacto. ¿Sí? El valor exacto del percentil pues lo podemos calcular, igual lo podemos hacer por etapas. Hasta aquí, para ubicar la posición, ¿alguna duda? No, profe. Okay. Bien. Entonces ya tengo la posición, es lo que me pide esta precisamente. Y entonces, ahora sí, vamos con valor exacto del percentil. Vamos con el decil 3, dijimos, ¿no? Ese fue el que dijo su compañero, ¿no? Decil 3. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el valor del decil 3? ¿Vale? Y entonces, pues vamos con la ecuación esta, ¿no? Ya sabemos que EI es un extremo. Y entonces me dice que para calcular el percentil 30 o decil 3, pues vamos con pasos. Vamos por el paso 1, que sería, pues estas operaciones, las más complejas, ¿no? Primero esta, ya que tengo esta, le resto esta, y ya que tengo todo esto, le hago la división y la multiplicación y al final la suma, ¿ok? Pues paso 1. Empezamos por una multiplicación. Entonces hacemos que K, ¿cuánto vale K? 30. 30 por N, que vale 50. Ahí está. Tengo la primera parte, que es esta de arriba. Paso 2 sería la división. Porque pues de lo que acabo de hacer entre 100, entonces este es igual a este entre 100. Ahí está. Tengo esta parte.
Ya que tengo esta parte, le voy a restar el NI menos 1. Y el NI menos 1 dice que es el intervalo anterior al que contiene el percentil. ¿Cuál contiene el percentil? Este. Entonces, este es el intervalo que contiene el percentil. ¿Sí? Y lo que necesito se llama N mayúscula, y N mayúscula es esta. Por lo tanto, lo que necesito es este 15. No sé si estuvo bien o por ahí si hubo algún ¿Puede repetir, profe? Sí, claro. Dice que yo necesito en la ecuación NI menos 1. La N es esta N. Pero ahora necesito saber cuál de todas las N, porque tengo muchas. Me dice que debe ser la I menos 1. Y la I menos 1 dice que es el intervalo anterior. Perdón, estábamos mal. No hubo un detalle. Voy a hacerlo rápido. Me dice que la N es esta, ya lo ubicamos la N, ¿no? Pero tengo varias, entonces no sé cuál agarrar. Pero aquí me dice que es el intervalo anterior al que contiene el percentil. ¿Cuál es el intervalo anterior al que contiene el percentil? Este es el intervalo del percentil. ¿Estamos de acuerdo? Este es el intervalo del percentil que estoy marcando. Yo necesito el anterior. ¿Cuál sería el anterior? Este. Sí, pero en realidad lo que me está pidiendo es la N mayúscula. Entonces la N mayúscula sería este, que en este caso es ¿sí? Sí estuvo más o menos. A ver otra vez. Pues me dicen. Claro, esto. ¿Sí? Ok. Bien, entonces ahora sí ya tengo ubicada esta N mayúscula, por lo tanto ya puedo hacer este paso que sería la... ¿Sí? ¿La resta de quién? Pues de lo que acabo de obtener aquí, menos el que acabo de ubicar acá, que en este caso es 7. Entonces es igual a este menos este. Ese, menos 7. Ya ahí tengo hasta aquí, ya tengo todo lo de arriba. Ahora todo lo de arriba entre N y I. Pero aquí igual tengo muchas N's minúsculas. ¿Cuál necesito? Pues me dice que la I, y es el I, es el intervalo donde se encuentra el percentil. Es decir, esta NI es la que necesito. En este caso es 8. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo esto de arriba. Lo que voy a hacer es dividir. ¿Sí? Entonces voy a dividir este que acabo de encontrar entre 8, que es este que acabo de encontrar. Pues me da 1, ya tengo todo esto. Ahora voy a multiplicarlo por A, y el A es igual que en el caso anterior, la amplitud del intervalo que contiene el percentil. ¿Cuánto es la amplitud? Pues la misma, 5. ¿Sí? Y entonces nos vamos a este. Me dice que este que acabo de encontrar por 5, que es la amplitud. Por igual a este por 5. 5. ¿Vale? Ya hice todo esto, ya multipliqué. Ahora solo le sumo al extremo inferior de EI. Cinco más 5. Esto es igual a este que obtuve, más 5, que es el 1. Es igual a este más 5, que es lo que vale el extremo. Pues ahí está. Me dice que el valor del percentil 30 o decil 3 es 10. ¿Ok? Solamente fue aplicar la ecuación por partes. Dijimos, hacemos esto, luego ya que tengo esto lo divido,
Identifico la NI-1, la NI, la AI y la EI. Más o menos. Díganme ustedes, a ver. ¿No? No los escucho. Profe, no hay duda. Ok. Bien, entonces ese es, digamos, el primer procedimiento. ¿Sí? Vamos a ver ahorita también. Y me dice... Con la misma ecuación, la vamos a jalar la ecuación por aquí. Y me dice que ahora lo que necesito son porcentajes acumulados. Ok, bueno, aquí nos faltó el percentil 80, perdón, 40, ese ya se les va a quedar a ustedes para que lo hagan como actividad. Es lo mismo, solo que ahora percentil 80, ¿sale? Entonces, anótenlo porque eso no lo voy a poder subir. Déjenle una foto nada más, porque voy a subir un video, pero no recuerdo si es el mismo ejercicio, creo que no. Entonces, si alguien puede capturar la pantalla para que ustedes lo puedan ir haciendo, ¿sale? Bien. Decía que ahora lo vamos a hacer con porcentajes acumulados. Para eso necesito esta tabla que tenga intervalos N minúscula, R minúscula, P minúscula y P mayúscula. ¿Vale? Entonces necesitamos estas dos. Y RP, esas no las tengo aquí, las tenemos hasta arriba. RP. Aquí está. Y nos faltaría la P mayúscula. Aquí está, P mayúscula, aquí está. Sí, ahí está. Listo. Aquí es más fácil ubicar la posición. Sí, entonces díganme otro valor entre de 0 y 100. A ver. Adán, Pedro, díganme un valor entre 0 y 100. 60. Percentil, calcular percentil. Vamos a calcular aquí la mediana que nos hacía falta ahí arriba, ¿no? Ok. Aquí no necesito calcular la posición porque como tengo los porcentajes acumulados,
solo tengo que ubicar un valor mayor o igual a 60. ¿Cuál sería el valor mayor o igual a 60? Aquí está, ¿verdad? Mayor o igual a 60 sería 62. Y tengo el percentil. Ahí está ubicado, ahí está su posición. La mediana, híjole, aquí se nos van a juntar. Vamos a darle un percentil, ¿qué les parece? Que sea 30 y... No, para que no se nos junte. Que sea 38, ¿vale? Ahí le cambiamos. Percentil 38. Si no, se nos van a juntar, ¿vale? El percentil 38 buscamos un número mayor o igual a 38. Aquí no tenemos, sería, en este caso, el aproximado sería 40. Sí, ahí está la posición del percentil 38. Y luego la mediana dijimos que es el cuartil 2 o el 50%. Entonces aquí la mediana equivale a, vamos a poner, equivale al percentil 50. ¿Vale? Lo mismo, tengo que ubicar un valor mayor o igual a 50, que en este caso sería 62, por lo tanto el percentil 50 o la mediana está ahí. Aquí ya tengo las posiciones, que fue lo que calculamos hace rato aquí. Aquí no sabíamos, tuvimos que calcular las posiciones. Aquí ya las tenemos. Y entonces ahora lo que sigue es calcular con esta ecuación el valor exacto del percentil. Ya tenemos ubicadas las posiciones. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a dejarlo por hoy así. Hay que calcular, hay que terminar este anterior y hay que empezar con este. Más bien terminar este también. Y de su ejercicio que venían haciendo de este, pues hacer todo lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? Ya completarlo completamente. ¿Sí? Yo en un rato más les subo un video, les hago un video donde estamos resolviendo este por pasos, así como ahorita, para que se vayan guiando. ¿Sale? De todos modos, si hay una duda, mañana tenemos una sesión de 2 horas también. Si mal no recuerdo, déjame checar. ¿Cuántos Sí, mañana misma hora. percentiles tendríamos que calcular, profe? ¿Perdón? ¿Cuántos percentiles tendríamos que calcular? 2 al menos. 2 con cada, bueno, 1 con cada método. Sí, es decir, 1 con este, que es el con frecuencias absolutas, y 1 con frecuencia, con porcentajes acumulados. ¿Sí? Hicimos 2. Aquí también, pero entonces para este hay que terminarlo, pero para el de ustedes con 1 que hagan por cada método está bien. Sí, mañana tenemos una sesión a las 9 igual. Entonces, revísenlo. Yo más tarde subo el video. Si hay dudas, mañana las aclaramos. Igual como lo hemos hecho otras veces. Si hay dudas, yo estaré 15 minutos ahí conectado. Si no hay dudas, si nadie se conecta, no hay ningún problema. ¿Para qué día subiríamos esta actividad? Esta actividad tienen mañana para hacerla y tendrían el miércoles, entonces tendría que ser para el miércoles. Más tardar a las, ¿qué será? Bueno, a las 7, 8 de la noche. Sí. Sí, profe. Perfecto, entonces revísenlo. Si hay dudas, mañana las aclaramos. Y entonces ya nomás subiría la actividad para el día miércoles, la tarde-noche. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay dudas,
Bueno, más bien revísenlo y si hay dudas ya lo chequeamos, ¿no? Por favor. Sí, profe, hasta luego, gracias. Sí. Luego, Luego. y hasta luego.